Vamos a realizar el análisis estadístico en Excel. Por cierto, comento que este es el Excel 2019, por si hubiera algunas funciones que ustedes tratan de observar y no las encuentran. Esta es la versión 2019, a veces que recomiendo trabajar con esta versión. En esta ocasión tengo una pequeña base de datos donde tengo una fecha y las ventas que tuvo un negocio en esa fecha. Si nosotros nos desplazamos hacia la parte de abajo, vemos que son 56 fechas. Digo 56 porque llega al 57 y estoy descontando el título. Una pista para acceder rápidamente a la última celda sería tener en el teclado presionada la tecla Control, flecha hacia abajo y me lleva en automático hasta la última parte. ¿Ok? Voy a hacer un análisis de estos datos como datos no agrupados, ya que estando aquí estos datos no tienen ninguna agrupación más que el orden cronológico conforme se fueron registrando. Voy a ocultar también aquí el menú para tener una vista más amplia y también voy a modificar el zoom. Posiblemente esté jugando con el zoom un tanto de veces para tener aquí una mayor visión. Lo primero es que quiero que hagamos es saber qué día de la semana es esto que está aquí. ¿Qué día de la semana es esta venta? Para eso voy a escribir aquí la fórmula. En Excel todas las fórmulas comienzan con igual. Sería texto. Abro un paréntesis. Me dice que le indique un valor. Este es el valor. Después me pide una coma. Y en el formato voy a poner unas comillas. Y después 4 veces la letra D. Cierro el paréntesis, cierro las comillas, cierro el paréntesis, le doy un Enter y para la fecha del 1 de junio del 2020 me dice que eso es un lunes. Esto ya está formulado. Si yo le doy doble clic aquí a esta pequeña coordenada que se alcanza a ver, que es cuando se forma la crucecita, si le doy doble clic, lo que debe de hacer es arrastrar en automático toda la fórmula hasta la parte de abajo. Algo importante que no he mencionado es que esta hoja de trabajo yo la voy a dejar en la parte inferior de la descripción. Voy a dejar este archivo de Excel, esta plantilla, para que ustedes hagan la serie de videos que aquí yo voy a ir explicando en base al análisis estadístico de estos datos. Empecemos el análisis de estos datos como datos no agrupados y comencemos con las medidas de tendencia central. Estas medidas se llaman así porque de una u otra manera tratan de acercarse al centro de los datos. Una muy sencilla de ellas es la moda. La moda es algo muy simple, es el dato que más se repite. Por lo tanto aquí escribo igual, moda, no hay necesidad de utilizar alguna de estas fórmulas, utilizo la fórmula anterior. Aquí abro un paréntesis, me dice que seleccione los números. Selecciono este primer número que es 1888.84. Me voy hacia abajo seleccionando todo esto. Si sigo oprimiendo la tecla Shift para seleccionar hacia abajo y después la tecla Control, en automático selecciona toda la lista. Yo no hay necesidad, ya no estoy viendo la celda de la fórmula, ya no hay necesidad de cerrar incluso el paréntesis. Miren que aquí se está escribiendo la fórmula. Basta con que dé un Enter y automáticamente me calculó la moda. Dice que el dato que más se repite es 1888.84. De hecho, rápidamente lo puedo visualizar, que este es el dato. De hecho, se está repitiendo 2 veces. Ningún otro dato que es ventas de un negocio se está repitiendo en otro día. Este es el único dato que se está aquí repitiendo. Entonces, esta es la moda, el dato que más se repite. La mediana. Fíjense a la mediana qué proceso tan elaborado llegaría a ser. La mediana es ordenar todos estos datos que están aquí, ordenarlos de menor a mayor. Aquí en Excel se puede hacer rápidamente, se puede hacer esa ordenación creando un filtro aquí y ordenándolo de menor a mayor. Y después de eso ver cuál es el dato que está exactamente en el centro. Si es una cantidad impar de datos, imaginémonos que son 3, es evidente que queda un dato en el centro. Pero si es una cantidad par de datos, hay 2 que quedan en el centro. Estos 2 se deberían de promediar para sacar la mediana. Aquí Excel lo hace rápidamente. Escribo igual
mediana, abro un paréntesis, con las flechas me desplazo hacia el primer dato, oprimo la tecla Shift para comenzar a seleccionar, ahora estoy oprimiendo la flecha hacia abajo, ahora oprimo Control y con la flecha hacia abajo otra vez me selecciona toda la fila, doy un Enter y aquí ya me dice cuál es el dato que está exactamente en el centro. El dato que está a la mitad de todos los datos ordenados de menor a mayor es 2034.04 pesos. Pudiera ser también que aquí no les diera el formato de pesos. Si no les da el formato de pesos, simplemente ustedes pues colocan teniendo el número, bueno, aquí ya lo estoy poniendo por default con formato de pesos. Si ustedes aquí tuvieran un número sin formato de pesos, se van a inicio y teniendo seleccionada esta celda, simplemente le dan aquí formato de pesos. ¿Ok? Vamos a calcular la última medida de tendencia central, posiblemente la más importante de todas, la media. La media no es otra cosa que el promedio. El promedio es algo muy sencillo, sumar todos los datos y dividirlos entre ellos mismos. Excel aquí lo hace en automático. Empiezo a seleccionar mis datos con Shift, flecha hacia abajo, ahora oprimo Control, flecha hacia abajo y selecciono todo el conjunto de datos. Ya tengo entonces aquí la media. El promedio de mis ventas al día es de 2,067 pesos. En promedio, eso estoy vendiendo yo en un día cualquiera. Pues pasamos ahora con las medidas de dispersión. Para las medidas de dispersión, que básicamente son estas que están aquí, voy a comenzar con el mínimo y el máximo para poder calcular el rango. Las medidas de dispersión ahora lo que nos tratan de decir es qué tan dispersos están los datos entre ellos, porque no es suficiente las medidas de tendencia central para describir correctamente nuestros datos. Vamos a buscar cuál es el mínimo dato, el día que menos vendí. Empiezo a escribir igual, min, abro un paréntesis, nuevamente me voy al primer dato, Shift, flecha hacia abajo, Control, flecha hacia abajo, se selecciona todo y doy un Enter. Pues el día que menos vendí 1,260 pesos con 33 centavos. Vamos a ver cuál fue el día de máximas ventas. Sería igual max, abro un paréntesis, nuevamente selecciono toda mi lista que está aquí, le doy un Enter y el día que más vendí fueron 3,254.28 pesos. Esto lo quiero para calcular el rango. El rango no es otra cosa que el máximo menos, aquí estoy escribiendo yo menos, y ahora selecciono, me estoy moviendo con las flechas siempre, el mínimo, le doy un Enter y el rango que tengo es que tengo una diferencia del menor al mayor de casi 2,000 pesos, 1,293.95 pesos. Voy a calcular aquí dos desviaciones, una desviación que se llama típica y otra desviación que se llama desviación estándar. ¿Cuál es la desviación típica? De hecho, para la desviación típica yo quiero hacer también el cálculo con ustedes. Me voy aquí donde dice igual, me voy donde dice desv, escribo las iniciales de desviación y esta se llama desviación promedio. Esta es la desviación típica. Le doy doble clic. Dice que seleccione todos los números de los cuales quiero calcular la desviación típica o desviación promedio. Me posiciono en el primer valor, Shift, flecha hacia abajo, Control, flecha hacia abajo, se selecciona todo y doy un Enter. Esa es la desviación típica. ¿Qué es la desviación típica? La desviación típica no es otra cosa que el promedio de la diferencia de cada uno de estos datos con respecto a la media o con respecto a su propio promedio. Lo quiero calcular también de manera manual. Para eso voy a hacer lo siguiente. Voy a colocar aquí el promedio, la media. Le voy a dar doble clic. Esto apareció porque me indicaba que el tamaño del texto era más grande del ancho de la celda. Entonces aquí ya tengo yo mi promedio.
Vean qué sucede si empiezo a arrastrar la fórmula hacia abajo. Lo que sucede es que esta celda está igualada al promedio, pero esta celda ya está igualada a la celda de abajo. Esta celda ya está igualada a esta celda que está aquí, y esta celda ya está igualada a esta celda que está acá. Yo quiero que aquí siempre se mantenga fijo el promedio. Por lo tanto, estando en la primera celda, me posiciono aquí en la parte del texto y oprimo la tecla F4. ¿Ya vieron lo que sucedió? La puso entre signo de pesos. Le doy un Enter. Ahora le doy doble clic aquí a esta crucecita para que arrastre toda la fórmula hacia abajo otra vez. Y si se dan cuenta, ya ahora siempre está dejando fija esta celda. Hacer esto, colocar signos de pesos en una celda, se llama en este caso referencia absoluta, que tiene dos signos de pesos, y lo que me indica es que esa celda va a permanecer inamovible. Siempre la va a tomar del mismo lugar, no importe las veces que yo arrastre esa fórmula, ¿ok? Voy a calcular la desviación entonces. ¿Cómo sería la desviación? La desviación no es otra cosa que la diferencia. Selecciono mi primer venta menos la media, y la desviación del primer dato es que está menos 178 pesos abajo. Si le doy doble clic me calcula todas las desviaciones. De hecho voy a tener que dar doble clic aquí en el ancho de la celda para que se alcance a ver bien ese dato. Estas son todas las desviaciones. Y la desviación típica o desviación promedio es el promedio de todas estas desviaciones que están aquí. Quiero que observen algo. Voy a seleccionar toda esta columna. Quiero que observen que aquí Excel ya me da algunas referencias de esos datos. Me dice cuánto es su suma, me dice cuántos datos son y me dice cuánto es su promedio. El promedio es 0. ¿Pero por qué el promedio es 0? Por una razón muy sencilla. Porque tenemos números negativos. Ustedes observen que aquí hay negativos. Y también tenemos números positivos. Entonces, cuando yo saco un promedio de números negativos con números positivos, estos se eliminan entre sí. Y pues básicamente por eso me está dando como resultado 0. Al sumar positivos y negativos, se eliminan unos con otros. Por lo tanto, el promedio se calcula no cuando este es negativo, sino cuando se convierta positivo. Por eso, aquí voy a calcular el valor absoluto. Sería igual a ABS, que es absoluto. Selecciono el primer dato, le doy un Enter, y este que era negativo ya lo convirtió a positivo. Si le doy doble clic aquí nuevamente, va a hacer lo mismo para todos los datos, y ya vieron el promedio que me está mostrando aquí, 300.01. De hecho, se me ocurre colocar también aquí este promedio. Igual, promedio. Ahora empiezo desde el último dato, voy subiendo, oprimo control, me voy hasta la parte de arriba. No importa que tenga el texto, pero sin embargo lo voy a dejar de seleccionar el texto. Le doy un Enter y aquí me calcula cuál es mi desviación típica o desviación promedio, que es de 300.01. Quiero que lo veamos un poquito mejor ejemplificado. Voy a disminuir aquí tantito el zoom. Quiero que vean qué fue lo que nosotros realizamos. Lo que nosotros realizamos fue calcular el promedio de todas estas desviaciones que están aquí. Voy a seleccionar mi celda de ventas y la de media me estoy moviendo con las flechas y la tecla Shift. Ahora empiezo a avanzar hacia abajo. Oprimo la tecla Control y se seleccionó todo. De hecho, voy a regresar y voy a subir. Aquí ya tengo las ventas y la media. Me voy ahora a insertar. Me voy a este tipo de gráfica, que es una gráfica de línea. Me voy de hecho a la primera opción. Y voy a arrastrar esta gráfica aquí al espacio que yo ya tenía reservado para mi gráfica de desviaciones. Aprovechando que estamos aquí en el Excel, vamos a modificar un poco el diseño
de esta gráfica para que sea un tanto mejor la presentación de la gráfica. Vamos a ver qué diseño puede verse aquí mejor. Vamos a elegir un diseño adecuado. Se me ocurre este diseño, pero voy a quitar todos los datos. Así es que se le puede seleccionar uno de los datos, oprimo suprimir, y aquí también no hay necesidad que esté esta barra que está en la parte de abajo. Coloco suprimir, aquí también no hay necesidad que esté el título porque ya tengo el título aquí. Coloco suprimir, aquí tengo el detalle de las ventas, voy a colocar aquí el texto, no sé si está de color negro, un poco más grande y en negrita. Aquí también selecciono las ventas, negrita, voy a aumentar el tamaño del texto, voy a seleccionar una de las líneas intermedias, la voy a retirar. Todavía aquí en el centro están todos los datos, así es que los voy a seleccionar, los voy a suprimir y esta es la gráfica de desviaciones. Si ustedes notan, toda la línea central es la media y cada uno de los quiebres que va teniendo la línea azul representa mis ventas diarias. Bueno, pues la desviación típica o desviación promedio saca un promedio de cada una de estas diferencias con respecto a la línea central que tenemos ahí. También pudiera modificar aquí la escala. Esta escala se puede modificar para no tener este hueco aquí innecesario. Recordemos que la mínima venta son 1260, así es que pudiera fijar como el valor mínimo de 1000. Si le doy doble clic aquí a esta escala, doble clic, me aparece esta paleta de formato y aquí el mínimo lo fijo en 1000, le doy un enter, cierro la ventanita y aquí ya tengo una gráfica con una muchísimo mejor apreciación sobre lo que está haciendo la desviación típica. Vamos a calcular ahora la desviación estándar, muy parecida. Entonces comenzaría igual, desv debe de ser la primera que está aquí, desv est, que son las iniciales de desviación estándar, y .m, que significaría que es con respecto a una muestra. Nuevamente, vuelvo a seleccionar todas mis ventas, primo Shift Control, flecha hacia abajo, le doy un Enter. Y esta es otra forma de calcular la desviación. De hecho, esta desviación es muchísimo más utilizada, la desviación estándar. Nuevamente voy a modificar aquí el zoom de mi hoja de Excel. Y la desviación estándar es muchísimo más utilizada que la desviación típica. De hecho, es extraño que alguien utilice la desviación típica. Lo más común en todos los estudios estadísticos es utilizar la desviación estándar. ¿Y cómo calculamos la desviación estándar? También lo quiero hacer aquí con ustedes. De hecho, el principio es el mismo, solamente que para compensar el hecho de que estoy sumando aquí desviaciones negativas con positivas, en lugar de sacar el valor absoluto, lo que hago es elevar al cuadrado. Porque cuando este número negativo se eleva al cuadrado, se va a hacer positivo. Sería igual, potencia, abro un paréntesis, ¿qué número? Este es el primer número, la primera desviación. Me pide una coma y me dice que potencia, como es un cuadrado, se va a elevar a un 2. Se cierra el paréntesis y aquí está. 178.21 elevado al cuadrado me da esta cantidad. Si le doy doble clic aquí, se despliega toda la lista. Aquí tuve que ampliar otra vez el ancho de la celda para que se desplegaran todos los datos. Y noten que cuando tengo aquí yo seleccionado todo esto, noten que aquí otra vez me da el promedio. Y me dice que el promedio es 140.580.83. Pero aquí el promedio de esas desviaciones es 378. Entonces hay una diferencia muy grande.
Pero no olviden algo. No olviden que nosotros acabamos de elevar al cuadrado. Así es que voy a hacer aquí dos cosas. Igual voy a sumar, ahora no lo voy a hacer con la fórmula promedio. Voy a sumar todos estos datos que están aquí. ¿Ok? Noten que acá continúa la fórmula. Le puedo dar un clic aquí. Cierro el paréntesis. Le voy a dar un Enter. Todas estas desviaciones al cuadrado suman 7.872.526.29. Y aquí mismo, estando posicionado en esta celda, noten que aquí está la fórmula, lo voy a dividir entre la cantidad total de datos. Entonces, sería dividir, lo puedo colocar directamente como entre 56. Pero noten que en lugar de hacer eso, voy a escribir la fórmula contar. Y le voy a decir que me cuente todos los datos que están aquí. Nuevamente oprimo Shift, flecha hacia abajo para únicamente contar los datos. Cierro el paréntesis, Enter. Y aquí estoy obteniendo el promedio. Sería de 140.580. Pero lo vuelvo a repetir, no es el promedio que está aquí. Pues para compensar que se elevó al cuadrado esta desviación, falta hacer algo. Falta calcular la raíz cuadrada. Dependiendo la versión de Excel que ustedes estén utilizando, lo pueden encontrar como raíz o también pudiera estar como R quad. A mí por la versión que utilizo me está funcionando la de raíz. Y aquí está, la raíz es 374.94. Pero ¿por qué no da este resultado? Que es de 378.33. ¿Por qué aquí me da 374.94? Porque la desviación estándar de una muestra tiene un pequeño truquito. Y ese truco es que cuando se saca el promedio, no se divide. Vean cómo me voy a situar en esta fórmula. En la división del promedio que hice, no se divide entre el total de datos. Me sitúo entre el signo entre y contar, sino entre el total de datos menos 1. Es decir, tenía que dividir entre 55, no entre 56. Como esto está formulado, automáticamente se corrige. Y me dice que la desviación estándar es 378.33. Justamente la que está ahí. Y estas son entonces las medidas de dispersión. Perdón, me está haciendo falta una, que es la varianza. La varianza no tiene una interpretación física o real como tal. Sin embargo, yo puedo decir que la varianza igual var, aquí sería .s, que es la de la muestra, var.s de mis ventas. Comienzo a seleccionar, Shift, Control, flecha hacia abajo para que se seleccione todo y Enter. Voy a dar aquí un doble clic para que se visualice todo el dato. Aquí estoy viendo que la varianza pues simplemente es el promedio de las desviaciones, pero antes de sacar raíz cuadrada, cuando todavía están elevadas al cuadrado, 143.136.84. Que concuerda con este dato que está aquí, que es cuando saqué el promedio antes de sacar la raíz cuadrada. No es tan interpretable este dato, sigue siendo una medida de dispersión, pero como está al cuadrado, no tiene una interpretación directa. Vamos a pasar ahora con las medidas de posición no central. Ok, ¿cuáles son las medidas de posición no central? Son los cuartiles. Aquí tengo una pequeña explicación muy sencilla sobre qué son los cuartiles. Estos son nuestros datos, todo esto que está aquí. Estos datos están ordenados de menor a mayor. Los voy a dividir en 4 secciones. Evidentemente cada una de ellas es el 25%. Si esto fuera un pastel, está ordenado de menor a mayor este conjunto de datos, vuelvo a hacer hincapié. Si esto fuera un pastel y lo quisiera dividir en 4 partes, necesito hacer 3 cortes. Un corte a la mitad, para tener esta mitad aquí y esta mitad acá. Otro corte a esta mitad para que se divida en 2. Y otro corte en esta otra mitad para que nuevamente se divida en 2. Y si ustedes observan, con 3 cortes yo separé al pastel
en 4 secciones completamente iguales en cuanto a cantidad de datos. Cada una de ellas tiene el 25% de los datos. Bueno, esos son los cuartiles. Es ordenar los datos de menor a mayor y ver en qué posición caen los cuartiles, en qué posición referente a esta lista de menor a mayor, para dividir esta lista de datos en 4 secciones con la misma cantidad de datos. Afortunadamente aquí ya tenemos una fórmula directa que lo hace. Sería igual cuartil. Voy a utilizar la última, la que solamente se llama cuartil. Doy doble clic. Me dice que le indique la matriz. Me empieza a mover entre los datos. Estoy haciéndolo con las ventas. Empiezo con Shift, flecha hacia abajo. Ahora con Control para seleccionar todo esto. Aquí se quedó la instrucción de la fórmula. Me dice que coloque una coma. Y puedo seleccionar 5 de estas opciones. 0 si quiero un valor mínimo. 1 si quiero el primer cuartil. 2 si quiero el siguiente cuartil o mediano, percentil 50. 3 si quiero el tercer cuartil. Y 4 si quiero el valor máximo. Vamos a hacer una prueba. Vamos a colocar el 0. Yo escribí 0 y aquí está la escritura. Cierro el paréntesis, doy Enter. Y esto claramente debe de coincidir con el dato mínimo que ya tenía aquí. 1260.33. Estando aquí me meto. Selecciono el 0 y lo cambio por un 1. Y ahora me dice cuál es el primer cuartil. Es 1860.655. Ahora voy a copiar este texto de la fórmula del cuartil. Control C. Oprimo Control V. Y aquí, me posiciono en la segunda tecla y aquí oprimo Control V. Y se copió automáticamente todo, el mismo rango de datos y con el cuartil 1. Ya solamente aquí le cambio que sea el cuartil 2. Otra vez Control V, se vuelve a copiar el cuartil número 1, me vuelvo a colocar aquí y en lugar de 1 le coloco un 3. Y si ustedes observan, lo que hice fue ir copiando la fórmula y solamente cambiarle al cuartil 1, 2 y 3. Ojo que no es lo mismo arrastrar la fórmula hacia abajo, porque si yo la fórmula la hubiera arrastrado, todo este bloque de datos también se hubiera ido arrastrando hacia abajo, la selección. Mejor dicho, estos son los cuartiles entonces que yo tengo. ¿Ok? Para entender mejor los cuartiles, quizás es mejor que yo realice aquí una pequeña gráfica. Antes de eso les hago notar algo. ¿Ya notaron que el cuartil 2 es completamente igual a la mediana? Porque si la mediana es ordenar los datos de menor a mayor y colocar el dato que está en el centro, noten cómo coincide con el cuartil número 2. Selecciono mis datos, me voy a inicio y me voy a formato de pesos. Estos son mis cuartiles. ¿Ok? Voy a ingresar una pequeña gráfica que me ayude a entender de una mejor manera estos cuartiles. Para eso necesito seleccionar toda mi columna de ventas. Estoy oprimiendo Shift, flecha hacia abajo, ahora Control, flecha hacia abajo, para que se seleccione todo. Y me voy a desplazar aquí donde dice gráfica de caja. Si ustedes no tienen la versión 2019 o por lo menos 2016 de Excel, no van a encontrar la gráfica de caja. Así es que me voy a insertar. Me voy a gráficos recomendados. Me voy a todos los gráficos. Me voy a caja y bigotes. Y aquí me voy a aceptar. Voy a reducir un poco el tamaño. Aquí voy a colocar mi gráfica de caja. La voy a colocar de este ancho. De 3 celdas voy a seleccionar primeramente un diseño para esta gráfica. Voy a ver qué diseño me puede parecer mejor. Yo creo que este diseño se me está haciendo bueno. Voy a ver si hay algún otro que me convenza.
Ok, este diseño que está aquí, lo voy a hacer un poquito más alargada. Ok, voy a quitar el título. Voy a quitar este número 1 que está aquí. Esta opción de ventas la voy a hacer un poquito más grande. Voy a reafirmar que el texto sea blanco. Aquí está un poquito más grande. Este texto lo voy a seleccionar, el de los pesos del eje de las Ys. Me voy a inicio. Va a estar en negritas. También un poco más grande. Ahora hay cierta información aquí que me genera un hueco. Por lo tanto le voy a volver a decir que empieza aquí en 1000. Voy a darle un doble clic aquí donde dice 1000. Otra vez le voy a dar un doble clic. Y se debe de desplegar la misma barra de hace rato. Le voy a dar un doble clic otra vez en cualquier parte. Ok, doble clic. Y el mínimo va a ser 1000. Eso me va a modificar la escala de mi gráfica. Espero que logren ver bien aquí ustedes la gráfica. Le voy a dar doble clic a una de las líneas de la gráfica. Voy a ver si puedo modificar el color para que sea de un color blanco y que sea un poquito más grueso. Ok, ahí está bien. Ok, esta es la gráfica de caja de estos datos o de los cuartiles que están aquí. Aproximadamente este es el dato mínimo. Esta parte donde empieza la gráfica, que es el 1260.33. Esta línea que está aquí es la del cuartil 1, la de 1810. Pues aproximadamente aquí está el 1810. La línea central es la del 2034.02, por eso casi coincide aquí completamente con el 2000. La línea superior es la del 2354. Aquí se alcanza a ver un tachecito. Ese tache no es otra cosa que la posición del promedio o la media, 2067. Si recuerdan, 2067 está un poquito arribita de la mediana, o lo que es lo mismo, arriba del cuartil número 2, que es 2034. Por eso se alcanza a ver un poquito arribita. Esta línea que está aquí es 2354 y es el cuartil número 3. Este límite que está acá se calculó con una fórmula. Y ese límite me sirve para yo ver si tengo datos atípicos. Datos atípicos, por ejemplo, aquí me dice que hay un dato atípico. Es un dato que extrañamente está un poquito más grande que los demás, como que no concuerda mucho con los demás. Aquí ya tengo la indicación de un dato atípico. El dato atípico no es otro que el dato máximo. Este dato máximo es 3254.28 y el dato atípico también lo puedo ver aquí en esta gráfica. Si ustedes observan la gráfica de desviaciones, vienen quiebres como que con cierto nivel de estabilidad, pero de pronto hay un quiebre muy grande. Ese es el dato máximo que, si ustedes ubican, concuerda con la línea del 3254.28. Esta es la mejor forma para entender entonces el diseño o cálculo de los cuartiles. Algo muy parecido a los cuartiles sería el percentil, solamente que los cuartiles se dividen en 4 partes y el percentil lo divide a los datos en 100 partes, pero lo estimamos no como entre 0 y 100, sino como entre 0 y 1. Por eso aquí, al colocar .5, se refiere a 50. O sea, aquí va a dividir a los datos en 100 y va a tomar las primeras 50 partes. Como va a tomar las primeras 50 partes, va a llegar exactamente a la mitad. O dicho de otra forma, va a llegar al cuartil 2 o a la mediana. Así es que voy a hacer el percentil. Sería igual percentil. Puedo utilizar directamente esta fórmula sencilla de percentil. Le doy doble clic.
me empiezo a desplazar hacia los datos. Voy a hacer mi análisis para los datos de las ventas. Comienzo a seleccionar con Shift, Control, flecha hacia abajo para que se seleccione todo. Ahora voy a colocarle aquí una coma porque aquí apareció ya la fórmula. Porque me pedía primeramente la fórmula una matriz y luego un valor de K. Voy a presionar la flecha hacia abajo porque cuando presione la flecha hacia abajo automáticamente reconoce desde qué valor estoy haciendo yo mi fórmula. Y voy a seleccionar este valor de K que ya tenía aquí, que decía 0.5. Cierro el paréntesis, le doy un Enter, selecciono la celda, me voy a inicio, me voy a formato de peso, voy a subir para modificar el ancho. Y noten aquí como el percentil 50 es el 50% de los datos. Debe de ser completamente igual a la mitad. Si por ejemplo le colocara el percentil 25 o .25, 25%, claramente esto sería el cuartil número 1, porque llega hasta el 25% de los datos. Si le colocara el percentil 75, pues claramente estoy colocando el cuartil 3, que es el 75% de los datos. Si colocara el percentil 0, pues me va a dar el dato mínimo, porque está aquí en la posición 0 de los datos. Si colocara el percentil 1, pues me da claramente el dato máximo, porque llegaría hasta acá, hasta el 100% de los datos. Pero si por ejemplo colocara el punto 10, llegaría hasta el dato que abarca al 10% del conjunto total, que sería 1611.24. Si ustedes se dan cuenta, va muy ligado aquí con los cuartiles este percentil. Finalmente, para terminar todo este cálculo de datos no agrupados, voy a calcular el coeficiente de asimetría. El coeficiente de asimetría no es otra cosa que un indicativo de qué tan simétricos son los datos con respecto al promedio. Me voy igual y empiezo a escribir coeficiente y basta con que elija uno de estos dos que están aquí. Voy a elegir, por ejemplo, el primero que está aquí. Igual, coeficiente, punto asimetría. Empiezo a seleccionar mis datos de ventas. Selecciono el primer dato, Shift, Control, flecha hacia abajo, le doy un Enter para que se seleccione todo. Y aquí está el coeficiente de asimetría. Esto lo voy a dejar así. No lo voy a dejar con un signo de pesos. El coeficiente de asimetría, pues básicamente me dice hacia dónde están más cargados los datos. Si están más cargados o hay un mayor volumen de ellos abajo del promedio o arriba del promedio. Es mejor que lea este coeficiente de asimetría con el histograma, así es que posteriormente cuando haga la gráfica del histograma voy a recuperar este dato del coeficiente de asimetría. Finalmente decido mejor sí colocarlo con signo de pesos, el coeficiente de asimetría, para que todo quede aquí empatado. Y pues bueno, todo este es el análisis estadístico de estos datos. Y este análisis estadístico es de estos datos como datos no agrupados, porque no hay ninguna agrupación de estos datos, y calculé sus medidas de tendencia central, sus medidas de dispersión, sus medidas de posición no central, realicé la gráfica de caja con los cuartiles y realicé la gráfica de las desviaciones con esta columna de desviaciones. En la parte de abajo les recuerdo que les voy a dejar ya el formato de esta hoja de Excel para que ustedes puedan empezar a trabajar directamente ahí.